Hay un hombre que acaba de llegar al valle con un único objetivo, y lo que descubrirá esta noche cambiará el destino de todos los que viven detrás de los muros de la casa grande. Pero lo peor no es lo que ya se sabe, sino lo que todavía está por revelarse. Hay lugares donde los secretos no mueren. Simplemente esperan. Esperan a que alguien abra una puerta, doble una esquina, o pronuncie un nombre en voz demasiado alta. El Valle Salvaje es uno de esos lugares. Y esta noche, algo en ese equilibrio frágil y peligroso que sostenía a todos sus habitantes está a punto de romperse para siempre. Porque hay una confesión que nadie esperaba escuchar. Hay una alianza que un hombre descubrió escondido detrás de una puerta entreabierta. Hay un chantaje que lleva meses destruyendo a un hombre por dentro. Y hay un marqués que acaba de regresar al valle, con una misión que nadie comprende del todo todavía. Pero antes de que lleguemos a lo que ocurrió esta noche, necesitamos entender por qué todo lo que está pasando ahora tiene sus raíces en el pasado. Porque en esta historia, como en todas las grandes historias, nadie actúa sin razón. Y las razones, cuando finalmente salen a la luz, son siempre mucho más oscuras de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. El valle llevaba meses viviendo bajo una tensión acumulada que nadie nombraba directamente pero que todos sentían. La Casa Grande, ese edificio imponente que durante años había sido símbolo de poder y de orden, se había convertido en algo muy diferente. En un escenario. En un campo de batalla donde cada habitación guardaba un secreto, donde cada conversación tenía un doble sentido, y donde las lealtades se habían ido rompiendo una a una, en silencio, como cuerdas demasiado tensas. Isabel había vivido durante años con el peso de un crimen que nadie conocía. La muerte de don Evaristo. Un acto que llevaba enterrado en su conciencia, que la había convertido en una mujer diferente, más rígida, más ausente, más sola. Porque eso es lo que hacen los secretos pesados cuando los cargas demasiado tiempo. Te transforman. Te consumen desde adentro hasta que ya no reconoces a la persona que solía ser. Y luego estaba Luisa. Una mujer que también cargaba con su propia herida. La posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Una sospecha que las parteras, Petra y Pura, se negaban a confirmar con sus evasivas constantes, con sus miradas esquivas, con esa manera de no responder que es, en realidad, la forma más cobarde de mentir. Luisa no era el tipo de mujer que se rendía. Nunca lo había sido. Y esa búsqueda de verdad la había llevado a un punto de inflexión que cambiaría muchas cosas. Y mientras tanto, lejos del dolor silencioso de Isabel y de la determinación de Luisa, había otro juego en marcha. Uno más calculado, más frío, más peligroso. Victoria y Damaso. Dos personas que jamás deberían haber estado del mismo lado, y sin embargo lo estaban. Unidos no por afecto ni por confianza, sino por algo mucho más duradero y más inquietante. Los intereses. Las ambiciones compartidas. El deseo de controlar el valle y a todos los que vivían en él. Cuando don Hernando de Guzmán llegó a la Casa Grande, muchos lo vieron como un visitante incómodo. Un hombre del pasado que regresaba a un presente que ya no le pertenecía. Pero don Hernando no era el tipo de persona que regresaba por nostalgia. Era meticuloso, inteligente, estratégico. Y desde el primer momento en que cruzó esas puertas, comenzó a observar, a mirar, a entender exactamente en qué tipo de guerra había entrado. Aquella mañana, el marqués se encontraba en el jardín conversando con Enriqueta. Una conversación que, en apariencia, parecía informal, casi banal. Pero con don Hernando, nada era casual. Enriqueta era una mujer que conocía el valle mejor que nadie. Había visto pasar demasiadas cosas como para dejarse engañar por las apariencias. Y don Hernando lo sabía. Por eso habló con ella primero. Este lugar está lleno de historias, comentó el marqués mientras observaba los rosales con esa expresión de quien lee entre líneas sin esfuerzo. Enriqueta sonrió. Y algunas de ellas no conviene contarlas en voz alta. Don Hernando soltó una pequeña risa. Las historias siempre salen a la luz tarde o temprano. Ahí está. En esa frase aparentemente simple, el marqués estaba diciendo algo mucho más importante. No estaba haciendo conversación. Estaba anunciando su intención. Las historias de este valle, las que alguien había enterrado cuidadosamente durante años, iban a salir a la luz. Y él tenía la intención de ayudar a que así fuera. La conversación avanzó. Enriqueta preguntó si le preocupaba a José Luis. Don Hernando respondió con una honestidad que sorprendió. Lo que más le preocupaba no era él. Era Victoria. Enriqueta no se inmutó demasiado. Esa mujer siempre ha sabido moverse en medio de las intrigas. Y el marqués, con esa calma que es más amenazante que cualquier grito, respondió algo que lo decía todo. Cuando un matrimonio llega a ese punto, solo hay dos opciones. O sobra él o sobra ella. Pausa. Esa frase no era un comentario.
Era un diagnóstico. Y también era, si se escuchaba bien, una advertencia. Enriqueta comprendió de inmediato lo que estaba insinuando. Entonces su objetivo es Victoria. El marqués no lo negó, porque si quería devolver el orden al valle, primero tenía que entender quién movía realmente los hilos. Pero la conversación no terminó ahí, porque en ese momento apareció Pedrito. Pedrito es un joven que no se deja intimidar fácilmente, que lleva en el cuerpo esa energía desafiante de quien ha crecido viendo a los adultos hacer cosas que no tienen sentido y ha decidido que él no va a fingir que todo está bien. Se detuvo frente al marqués con una expresión directa. Así que usted es el famoso don Hernando. El tono lo decía todo. No era admiración, era una evaluación. Don Hernando, lejos de incomodarse, pareció divertido. Dicen que siempre consigue lo que quiere. El joven no estaba impresionado, pues aquí no todo es tan sencillo. Y entonces vino la respuesta que define perfectamente a este hombre. Eso lo hace más interesante. Pedrito fue directo. No me gustan las personas que llegan aquí creyendo que pueden arreglar nuestras vidas. Y don Hernando, sin pestañear, respondió algo que nadie esperaba. No he venido a arreglarlas. He venido a entenderlas. Es una distinción importante, porque un hombre que viene a arreglar cosas actúa desde la soberbia. Pero un hombre que viene a entenderlas, ese hombre es mucho más peligroso, porque cuando ya ha entendido todo, entonces actúa. Y cuando actúa, ya sabe exactamente dónde golpear. Antes de irse, don Hernando pronunció la frase que quedó flotando en el jardín como una amenaza velada. He venido a cambiar el destino de este valle. Enriqueta lo escuchó, y aunque no respondió, comprendió que lo que estaba comenzando no era una visita. Era una operación. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber exactamente cómo va a reaccionar Damaso cuando descubra que el marqués ha comenzado a mover sus piezas en su contra, dale like a este video y suscríbete al canal. Porque lo que viene a continuación es exactamente el tipo de confrontación que nadie en el valle estaba preparado para vivir. Mientras don Hernando calibraba sus primeros movimientos en el jardín, dentro de la casa grande otra historia se desarrollaba en silencio. José Luis llevaba días con esa sensación incómoda de quien sabe que algo está pasando cerca pero no logra verlo del todo. Una incomodidad que se había instalado en su pecho como una piedra pequeña pero constante. Aquella tarde, mientras caminaba por uno de los corredores del palacio con el ceño fruncido, escuchó voces. Provenían de una de las habitaciones laterales. La puerta estaba entreabierta. José Luis se detuvo. Se acercó con cautela. Y entonces los reconoció. Victoria. Damaso. La sorpresa lo dejó inmóvil. Pero fue el contenido de la conversación lo que realmente lo paralizó. Te dije que todo estaba bajo control, decía Victoria con impaciencia. ¿Eso creías? Respondió Damaso con esa calma peligrosa que utilizan las personas que no necesitan levantar la voz para hacerse sentir amenazantes. José Luis sintió como su estómago se tensaba. Victoria defendió su posición. José Luis ya ha renunciado al ducado. Era lo que querías. Pero Damaso no lo veía así. No exactamente. Lo que quiero es asegurarme de que nadie interfiera en mis planes. Ahí está la clave. Para Damaso, la renuncia de José Luis al ducado no era el objetivo final. Era solo un paso. Un instrumento. Un movimiento dentro de un plan mucho más grande que Victoria, aparentemente, no conocía en su totalidad. Planes. Siempre hablas de planes, pero nunca dices cuáles son, dijo ella con una risa que intentaba sonar segura pero que en realidad escondía algo de frustración. Y Damaso, sin ceder ni un milímetro, respondió con frialdad. No todos deben conocerlos. Esta frase es devastadora para entender la dinámica entre ellos. Victoria cree que es una aliada. Cree que está del mismo lado. Cree que comparten el poder. Pero Damaso la está usando. La tiene exactamente donde quiere tenerla. Informada lo suficiente para que sea útil. Pero no lo suficiente para que sea peligrosa. La conversación continuó. Si alguien descubre lo que ocurrió realmente, todo podría venirse abajo, advirtió Damaso. Victoria respondió con una frialdad que intentaba transmitir confianza. Nadie lo descubrirá. Y entonces llegó el momento que le cambió el rostro a José Luis desde el otro lado de la puerta. Tu marido ya sospecha demasiado. Victoria suspiró. Y dijo algo que golpeó a José Luis como una bofetada. José Luis no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Las palabras de tu propia esposa, pronunciadas a espaldas tuyas, en una conversación con el hombre que te está destruyendo. Diciéndole que eres cobarde, que no eres una amenaza. Hay algo especialmente cruel en ese momento. Porque la persona que debería conocerte mejor que nadie, la persona con quien has compartido tu vida, te ha reducido a una herramienta.
A un obstáculo menor. A alguien que no da miedo. Damaso respondió con cautela. Tal vez. Pero el regreso de don Hernando podría complicar las cosas. Y Victoria, con una seguridad que empezaba a sonar a arrogancia, dijo que el marqués no era problema suyo. Debería serlo. José Luis estaba procesando todo esto cuando un ruido leve en el pasillo hizo que Victoria girara la cabeza hacia la puerta. ¿Has oído eso? José Luis reaccionó de inmediato. Se apartó del corredor. Se escondió detrás de una columna cercana. Contuvo la respiración. La puerta se abrió. Victoria apareció en el pasillo. Miró a un lado y a otro. El corredor estaba vacío. Después de unos segundos, volvió adentro. José Luis permaneció inmóvil durante unos instantes más. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Porque aquello cambiaba todo. No solo confirmaba que Damaso lo había manipulado durante meses. También revelaba que Victoria estaba involucrada de una manera que él no había querido creer. Cuando finalmente abandonó el pasillo, lo hizo diferente. Con una determinación que llevaba demasiado tiempo ausente. Porque ya no podía seguir ignorando la verdad. Ya no podía protegerse fingiendo que no la veía. Mientras todo esto ocurría dentro de la casa grande, en el bosque cercano se desarrollaba otra escena igualmente cargada de emoción. Una más íntima, más silenciosa, pero igual de importante. Luisa y Isabel se encontraban entre los árboles. La confesión ya había sido pronunciada. El aire todavía la llevaba. Y Luisa, con esa forma suya de ir siempre al fondo de las cosas, le dijo a Isabel lo que tenía que hacer antes de marcharse. Quiero que confieses tu crimen ante Adriana. Ante su tumba. El nombre de Adriana. Un nombre que en el Valle Salvaje pesa como una losa. Una mujer cuya muerte dejó una herida que nadie había terminado de cerrar. Y Luisa quería que Isabel se enfrentara a eso. No por venganza. Por algo más difícil que la venganza. Por la verdad. Isabel preguntó por qué. Porque Adriana merece la verdad. Simple. Directo. Sin adornos. Isabel bajó la mirada. La verdad no cambiará lo que pasó. Luisa respondió. Tal vez no. Pero es lo mínimo que puedes hacer. Hay una diferencia enorme entre lo que Isabel decía y lo que en realidad estaba sintiendo en ese momento. Porque cuando alguien argumenta que la verdad no cambia nada, generalmente no está hablando de los demás. Está hablando de sí mismo. Está buscando una justificación para no tener que enfrentarse a lo que hizo. Luisa sabía eso. Por eso no cedió. El plan fue simple. Esa misma noche. Una puerta lateral abierta. El jardín. La tumba de Adriana. Isabel solo tenía que entrar, llegar hasta allí, y decir la verdad. Nadie dijo que sería fácil. Luisa misma lo admitió. Pero también le recordó algo que Isabel no podía contradecir. Tú misma dijiste que querías dejar de mentir. Y así quedó sellado el acuerdo. Horas más tarde, cuando la oscuridad cubrió el valle y las luces del palacio comenzaron a encenderse una a una, Isabel regresó al lugar que había evitado durante tanto tiempo. Llevaba una capa oscura. La capucha cubría su cabeza. Caminó lentamente por el sendero lateral. La puerta estaba entreabierta. Tal como Luisa había prometido. Isabel se detuvo unos segundos antes de entrar. El silencio de la noche parecía advertirle que aquello no iba a ser sencillo. Pero ya había tomado su decisión. Empujó la puerta. El pasillo estaba iluminado por una lámpara tenue. Isabel avanzó con cuidado. Cada paso resonaba ligeramente en el suelo de madera. El jardín interior estaba cerca. La tumba de Adriana también. Pero justo cuando dobló una esquina, escuchó pasos. Isabel se quedó inmóvil. Una figura apareció al final del pasillo. Era Victoria. La mujer se detuvo al ver aquella silueta encapuchada. ¿Quién está ahí? La voz resonó con claridad en el silencio del palacio. Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza. Pensó en huir. Pero ya era demasiado tarde. Victoria avanzó. He visto a alguien. El tono era frío. Calculator. El mismo que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo necesitaba confirmarla. La tensión del pasillo se volvió casi física. Y entonces Isabel tomó la única decisión que le quedaba. Levantó la cabeza lentamente. Dejó que la luz tenue del pasillo iluminara su rostro. Victoria entrecerró los ojos. Isabel. El nombre salió de sus labios con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Y luego Victoria preguntó con ese tono que no admite respuestas evasivas. ¿Qué haces aquí? Isabel dijo que tenía que entrar. Victoria soltó una risa breve y seca. Entrar. Así, en mitad de la noche y escondida bajo una capucha. La ironía de Victoria no era solo una reacción. Era una herramienta.
Usaba el sarcasmo para dominar las situaciones, para colocarse por encima, para recordarle a la otra persona que aquí, en esta casa, las reglas las ponía ella. Y en ese momento, como si el destino hubiera decidido complicar aún más las cosas, se abrió una puerta al fondo del corredor. Luisa apareció sosteniendo una lámpara. Al ver a las dos mujeres frente a frente, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. «Perfecto», dijo Victoria con sarcasmo. «Justo la persona que faltaba». Lo que siguió fue una negociación extraña y cargada de subtexto. Victoria exigía explicaciones. Luisa intentaba calmar la situación sin revelar demasiado. Isabel permanecía en silencio, sabiendo que cada palabra podía volverse en su contra. Luisa finalmente dijo que Isabel había venido a despedirse. «¿De quién?», preguntó Victoria. Y Luisa respondió con una sola palabra que cambió el tono de toda la escena. «De Adriana». El nombre hizo algo en Victoria. Fue sutil, pero estaba ahí. Una pequeña grieta en esa frialdad controlada. Porque incluso las personas que han construido muros muy altos tienen nombres que los atraviesan. Victoria permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se apartó ligeramente del pasillo. «Adelante, pero no te demores». Isabel no esperaba esa reacción. Luisa tampoco. Ambas intercambiaron una mirada brevísima y cargada de significado. Sin perder tiempo, Isabel caminó hacia el jardín interior. La noche era tranquila. La luna iluminaba débilmente el pequeño espacio donde se encontraba la tumba de Adriana. Isabel se detuvo frente a la lápida. Durante unos segundos no dijo nada. Solo estuvo ahí, con el peso de todo lo que había hecho, de todo lo que no había podido deshacer, de todos los años que había vivido cargando aquello. Luisa permanecía a cierta distancia, observando. Finalmente, Isabel habló. Apenas un susurro, pero un susurro que contenía todo. «No sé si merezco pedir perdón». Pausa. «Yo maté a don Evaristo». Las palabras salieron al aire nocturno y se perdieron entre las hojas del jardín. Y aunque no cambiarían nada de lo que había pasado, algo en Isabel cambió en ese momento. Porque hay cosas que solo pueden comenzar a sanar cuando dejan de ser secretos. «Esta es la última vez que vuelvo a este lugar», dijo Isabel antes de girarse lentamente. Luisa cerró los ojos un instante. «Asensio, ahora puedes marcharte». Pero mientras ambas regresaban hacia el pasillo, ninguna sabía que aquella misma noche otra conversación mucho más peligrosa estaba a punto de comenzar en otra parte del palacio. Porque don Hernando había decidido que ya era suficiente de esperar. Y había ido a buscar a José Luis. Don Hernando de Guzmán no era un hombre acostumbrado a aceptar evasivas. Lo había demostrado desde el momento en que llegó. Y aquella noche, con la casa grande sumida en ese silencio que lo amplifica todo, entró al despacho de José Luis sin llamar. José Luis levantó la mirada y lo vio ahí, con esa expresión de quien ha tomado una decisión y no tiene intención de dejar que nada lo aparte de ella. «Tenemos que hablar». La conversación que siguió fue lenta al principio. José Luis intentó esquivar, como había aprendido a hacer. Pero don Hernando no era alguien a quien se pudiera esquivar fácilmente. Cada respuesta evasiva recibía una pregunta más directa. Cada silencio era respondido con una observación más afilada. «Llevo demasiado tiempo en este mundo como para no reconocer cuando alguien está mintiendo». José Luis desvió la mirada. «No estoy mintiendo». La respuesta sonó débil incluso para él mismo. «Entonces explícamelo otra vez». El marqués comenzó a caminar lentamente por la habitación. Fue enumerando todo lo que no tenía sentido. La renuncia al título de duque. El caos familiar. La esposa más interesada en intrigas que en cualquier otra cosa. Los hijos que apenas se dirigían la palabra. ¿De verdad esperas que crea que lo hiciste porque estabas cansado? José Luis suspiró. Las circunstancias cambian. No tanto. La tensión crecía con cada segundo. Y José Luis estaba llegando al límite de lo que podía seguir ocultando. Especialmente frente a un hombre que ya había visto demasiado. Finalmente, respiró profundamente. Y dijo el nombre. Demasiado. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un lago. El silencio que lo siguió fue denso. Cargado. «Me tiene chantajeado». Don Hernando no se movió. No reaccionó con exageración. Solo preguntó, con esa calma que da la experiencia, «¿Qué tiene que ver Damaso con todo esto?». Y luego, cuando José Luis confirmó el chantaje, continuó. «Explicate». Poco a poco, la historia fue saliendo. Damaso tenía información. Información que podría destruir todo. Algo tan grave que José Luis había preferido renunciar a su propio título antes que arriesgarse a que saliera a la luz. Don Hernando escuchó todo. Y cuando José Luis terminó, el marqués dijo algo que era a la vez una verdad universal y una advertencia directísima.
Los chantajistas nunca se conforman con una sola victoria. José Luis lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Pero cuando tomó aquella decisión, no veía otra salida. Don Hernando no lo juzgó por eso. Pero tampoco lo perdonó, porque había una diferencia importante entre no tener opciones y haber dejado de buscarlas. La conversación continuó. El marqués quería entender el alcance real del problema. Quería saber qué información tenía Dámaso exactamente. José Luis se resistía. Decía que no era solo su secreto, que si aquella verdad salía a la luz afectaría a otros. Don Hernando lo presionó. ¿A quién más? José Luis no respondió. Y en ese silencio estaba todo. El marqués cambió de estrategia. Dejó de presionar sobre el secreto y comenzó a hablar de soluciones. Porque él no había venido hasta allí a escuchar la historia. Había venido a cambiarla. Si Dámaso cree que todavía tiene poder sobre usted, seguirá presionando. José Luis asintió. Entonces tendremos que cambiar las reglas del juego. ¿Cómo? Entendiendo que quiere realmente Dámaso. Y el marqués tenía claro que lo que Dámaso quería no era simplemente el poder. Quería dominar el valle. Controlarlo. Mantener a todos bajo su influencia. Pero si conseguimos romper ese control, su estrategia se derrumbará. José Luis lo miraba con esa mezcla de esperanza y escepticismo de quien ha sido golpeado demasiadas veces. Y don Hernando le dijo algo que reveló, finalmente, la verdadera razón de su regreso. Mi regreso al valle no es una coincidencia. José Luis frunció el ceño. Entonces, ¿por qué has vuelto realmente? Y el marqués respondió con una sencillez que lo contenía todo. Porque alguien tenía que poner orden en este caos. La conversación llegó a su fin con algo parecido a un acuerdo tácito entre los dos hombres. Nada estaba resuelto todavía. Pero algo había cambiado. José Luis ya no estaba solo frente a Dámaso. Y eso, aunque pequeño, era el primer cambio real en semanas. Sin embargo, mientras todo eso ocurría en el despacho, en otra parte de la casa grande, Dámaso comenzaba a percibir que algo se estaba moviendo. Una intuición. Una señal pequeña pero inequívoca de que el territorio que creía controlado empezaba a temblar ligeramente bajo sus pies. Y cuando un hombre como Dámaso siente eso, no espera. Reacciona. Lo que ha ocurrido esta noche en el Valle Salvaje no es el final de nada. Es el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Recuerda la boucle ouverte que abrimos al inicio, esa confesión que nadie esperaba. Porque Isabel pronunció en voz alta, frente a la tumba de Adriana, las palabras que llevaba años guardando. Yo maté a don Evaristo. Y aunque las dijo en susurros, en la oscuridad, sin testigos aparentes, en la casa grande, las palabras siempre encuentran la manera de llegar a oídos que no deberían escucharlas. ¿Qué pasará ahora que esa confesión existe en el mundo? ¿Qué ocurrirá cuando Dámaso descubra que don Hernando y José Luis han comenzado a construir una estrategia juntos? ¿Y qué papel jugará Victoria cuando comprenda que incluso su aliado más valioso la está usando sin decirle hasta dónde llegan realmente sus planes? 3 teorías. La primera, Dámaso actuará antes de que don Hernando pueda consolidar su posición. No esperará a entender completamente qué está ocurriendo. Lo que percibe como amenaza, lo ataca, y su primer movimiento podría ser utilizar el secreto que tiene contra José Luis de una manera mucho más pública y destructiva de lo que nunca antes había amenazado con hacer. La segunda, Victoria descubrirá que Dámaso la ha estado manipulando. Y cuando eso ocurra, la alianza entre ellos no simplemente se romperá. Explotará. Porque Victoria no es el tipo de persona que acepta haber sido usada en silencio. La traición la transformará en algo mucho más impredecible. Y en ese momento, nadie en el valle podrá saber con seguridad de qué lado estará ella. La tercera, el secreto que José Luis no quiso revelarle a don Hernando, podría tener que ver con algo que afecta a Luisa directamente. Con el hijo que ella cree que podría estar vivo. Si esas dos historias están conectadas de una manera que todavía no vemos, entonces el día en que esa verdad salga a la luz no solo cambiará el destino de una familia, cambiará el valle entero. El Valle Salvaje lleva años funcionando como un sistema de secretos en equilibrio. Cada mentira sostenida por otra mentira. Cada silencio protegiendo un acuerdo tácito entre personas que saben demasiado las unas de las otras. Pero esta noche, ese sistema ha comenzado a fisurarse. Y los sistemas que se fisuran, no vuelven a ser los mismos.